Este es el nuevo canal que hemos hecho. Oscura Crónica, el poder y la muerte. Su objetivo es contar historias de poder y muerte, precisamente, cuando los poderosos son asesinos o cuando los poderosos son asesinados, o incluso ocasiones en que los poderosos son el victimario y la víctima, y el poder se traspasa y parte de la historia se reorienta cuando se matan entre sí. Los poderosos, nuestro primer video fue el de El verdugo de Stalin, la Brent-Iberia. Ha habido gente que ha venido a defender a la Brent-Iberia por aquí. Ahí no se permite que se hable de política, no estamos hablando de política, no se trata de eso. Y el segundo fue el de Locusta, el artista del veneno, la mujer que mató por órdenes de Agripina y de su hijo Nerón a Claudio I para que Nerón ascendiera al trono con todo lo que ello significó. Luego Nerón trató de matar a su madre con el veneno de Agripina, pero su madre estaba ya inmunizada a los venenos, entonces tuvo que matarla de otro modo, pero Nerón también mató a su madre y mató a su hermano británico. Y todo eso lo contamos aquí. Acabamos de estrenar este pasado lunes Kaspar Hauser, este joven que apareció en los años 1833 o por ahí, apareció en la plaza central de Nuremberg y era alguien que para el parecer había sido criado toda su vida en una celda oscura, sin contacto con la humanidad, sin ninguna educación, sin nada, y que lo habían dejado libre su captor. Y la historia de Kaspar Hauser sigue siendo un enorme enigma, sobre todo porque fue asesinado en parte, o se supone o se cree, porque se creía que podía ser heredero de una de las casas reales europeas, que había sido mantenido apartado por haber sido bastardo, por alguna causa, porque su padre lo odiaba o por lo que fuera, y un poco repitiendo la historia del hombre de la máscara de hierro. Entonces hemos contado eso, y la semana próxima vamos a estrenar el asesinato de Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich, el arquitecto del Holocausto, uno de los nazis más brutales, que es mucho decir, y que fue objeto de un ataque en la ciudad de Praga, donde funcionaba como protector del Reich de Bohemia y Moravia por un comando de checos y eslovacos que acabaron con su vida, el único gran asesinato de un jerarca nazi, y lo vamos a comentar con todo detalle, porque además es un tema que me ha apasionado durante muchísimos años. Esta próxima semana, vean Oscura Crónica, y si les gusta, por favor, suscríbanse, las suscripciones nos vienen bien, vean los vídeos, coméntenlos, recomiéndenlos como quiero que recomienden este canal.